Buenos días. Este es un nuevo video que les voy a presentar en formato coloquial, de fácil acceso, en el cual voy a explicar por qué no le sirve de nada a la ciudadanía que un político se comprometa a no subir impuestos si es elegido como diputado de la nación. A su vez, voy a contribuir explicando a qué en realidad se debería comprometer un político liberal ante la ciudadanía. Y también voy a explicar por qué comprometerse a no subir impuestos no solamente al ciudadano no le sirve, sino que es un hecho de demagogia más de parte del candidato a diputado nacional. Y si es liberal, al ser demagogo, está actuando en su propio beneficio y no en favor de la ciudadanía, lo cual lo convierte en un político de raza más, como todos los otros. Y esto simplemente quiero transmitir ideas, darle valor al espectador de este video. Y no es un ataque a ninguna de las personas que ha hecho esto, que como pueden haber visto en la carátula de este video, está la foto de Ricardo López Murphy y la foto de Javier Milei. No estoy atacando sus personas, no estoy atacando su individualidad. Simplemente estoy comentando y intentando enseñar a partir de su actividad pública, política, institucional, que es financiada por todos nosotros y será financiada también por todos nosotros si llegan a ser diputados nacionales. Pero sin más, vamos a empezar. ¿Por qué no le sirve de nada a la ciudadanía que un político se comprometa a no subir impuestos? Porque el problema para el sector privado es el tamaño del Estado. Y el tamaño del Estado está definido por el gasto público, por lo que gasta el sector público, el Estado, que excede por largo, y ya vamos a explicar por qué, el cobro de impuestos. ¿Cuál es el primer problema del gasto público? El gasto público no tiene ningún valor económico. ¿Por qué? Porque para que algo tenga valor económico, ese bien o ese servicio tiene que satisfacer en calidad y en cantidad una necesidad de un individuo, de un ser humano. Y la única manera de que un ser humano, una persona, hombre o mujer, exteriorice, revele que ese bien o ese servicio le sirven, le es útil, satisfacen sus necesidades, es que lo compre voluntariamente. Y el gasto público justamente no es voluntario. Nadie revela sus preferencias por él, ni en cantidad ni en calidad. Entonces, como el gasto público detrás de sí no tiene una transacción voluntaria, una revelación de demanda, no tiene valor económico alguno. Repito, porque para que tenga valor económico tiene que haber una transacción voluntaria que decida voluntariamente comprar ese bien y este servicio. Nada de esto sucede con
el gasto público. Por ende, no tiene valor económico, no le da nada a la ciudadanía. Primero, vamos al segundo punto. El gasto público está condenado a crecer y es completamente diferente a un bien o un servicio privado. ¿Por qué? Porque miremos un bien o un servicio privado. ¿Por qué no puede crecer hasta el infinito? Porque tienen dos elementos que lo limitan. Primero, tiene una demanda. La provisión de ningún bien y de ningún servicio puede ir más allá de la demanda que tenga. O sea, no se pueden producir más de 10 zapatos si la gente quiere solamente 10 zapatos. O sea, la demanda es el primer limitante de los bienes y servicios en el sector privado. El segundo limitante de los bienes y servicios en el sector privado es la competencia. Un productor X, si hay un mercado libre y en competencia, tiene como limitante a su competidor. O sea, no va a poder producir más allá de una determinada cantidad porque la producción de su competidor le pone límites. Bueno, ninguna de estas dos limitaciones que acabo de mencionar, que existen para el productor de bienes y servicios en el sector privado, existen con el gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público no tiene demanda. Como ya expliqué, el gasto público no tiene transacciones voluntarias, no hay ninguna demanda revelada detrás de él. En consiguiente, o en consecuencia, mejor dicho, no tiene esa limitación. Luego, la segunda limitación, que es la competencia, tampoco la tiene, porque la mayoría de los bienes y servicios públicos son prestados en forma monopólica por el Estado. O sea, no tienen la limitación de la competencia. Entonces, si no tienen demanda, si no tienen competencia, el gasto público está condenado a crecer exponencialmente. Lo demuestra la praxeología, lo demuestra la teoría económica. Se las estoy comentando brevemente. Entonces, ¿cuál es el único limitante del gasto público? Que la ciudadanía, nosotros, no lo apoyemos, no lo consintamos, o sea, no lo vayamos a querer. Entonces, hay que entender que la única limitante del gasto público es la ciudadanía, que la ciudadanía se ponga en contra del gasto público. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía se ponga en contra del gasto público? Porque el gasto público y sobre todo la expansión y el crecimiento del gasto público es el instrumento que tiene el Estado para meterse en la vida de las personas, los hombres, las mujeres, los individuos, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, en el quehacer diario de nuestra existencia. O sea, mediante el aumento del gasto público, su crecimiento en cada vez más esferas de la vida cotidiana, es el mecanismo a través del cual el Estado se va metiendo cada vez más en la vida nuestra. ¿Y esto qué implica? Esto implica entonces que el gasto público es el mecanismo a través del cual el Estado hace crecer el poder político.
Y ese poder político crece en detrimento del poder social. Los medios políticos crecen en detrimento de los medios económicos. Y es justamente esta expansión del gasto público el mecanismo, el instrumento, el vehículo que hace que se vaya avanzando, avasallando los derechos naturales del individuo en forma paulatina, sistemática y creciente, dejando poco a poco cada vez más nuestra libertad. Y es por eso que tenemos que luchar contra el gasto público, que el liberal tiene que no quejarse de los impuestos que son malísimos, se tiene que quejar del gasto público. Y el político liberal solamente se tiene que comprometer a bajar el gasto público, porque bajar el gasto público es el único camino que hay para achicar el Estado, no hay otro. Y esto es muy fácil de ver, porque el problema, como acabo de explicar, es el gasto público. Los impuestos son solamente una de las consecuencias, y solo una de las consecuencias del gasto público. ¿Por qué digo solamente una? Porque el gasto público se financia, se paga mediante tres mecanismos. Primero, los impuestos, que son violencia, son recursos que genera el sector privado que con un garrotazo en la cabeza nos lo sacan al sector privado y se los transfieren al sector público, a la casta política que no genera riqueza. Ahora bien, no es el único mecanismo, para que lo vean. Si los impuestos son 5 pesos y el gasto público son 10 pesos, hay 5 pesos del gasto público que no son pagados por los impuestos, pero que hay que pagarlos también. ¿Y con qué se pagan? Hay otros 2 mecanismos para pagar el gasto público que no es financiado por los impuestos. El primero es la emisión monetaria, que se traduce en impuesto inflacionario, y el segundo es la deuda, el endeudamiento. Entonces, imaginemos que los políticos liberales se comprometen a no subir los impuestos y los impuestos siguen siendo siempre 5, pero no se comprometieron a pisar el gasto público y el gasto público pasa de 10 a 12 y después de 12 a 15. Si el gasto público es 15 y los impuestos, porque no aumentan, siguen siendo 5, ¿ahora qué va a suceder? Que hay 10 pesos de gasto público que van a tener que ser pagados con impuesto inflacionario / deuda. Entonces, imaginemos que una parte va a ser pagada con más emisión monetaria, va a tener que aumentar la emisión monetaria del Banco Central. Ok, ¿por qué? Porque te comprometiste a no subir impuestos, pero no te comprometiste a no subir gasto público. Entonces, ¿qué sucede? Pongámoslos en números. Como el gasto público subió de 10 a 15, pero los impuestos siguen en 5, tienen que emitir más. ¿Y qué va a pasar? La inflación pasará de 50 a 60, 65, 70. ¿Y eso qué va a hacer? Y eso va a impactar negativamente en la inversión, en la acumulación de capital. La economía va a crecer menos, se va a destruir más capital, se va a destruir más puestos de trabajo, los salarios van a caer más. Y entonces, ¿cómo te comprometiste a no subir impuestos, pero
te hiciste el bobo con el gasto público, terminamos siendo más pobres. Y la transferencia de riqueza del sector privado hacia el sector público aumenta igual. Simplemente que no es a fuerza de garrotazo del impuesto que se ve. Es a fuerza de que aumenta el garrotazo del impuesto inflacionario, que se ve menos, pero aumenta igualmente la transferencia de riqueza desde el sector privado al sector público. ¿Qué pasa si una parte de ese aumento del gasto público, de 10 a 15, que no es financiado con incremento de impuestos, es financiado con incremento de deuda? Eso, y imaginemos que es una deuda que se va a pagar dentro de 30 años. Quiere decir que los chicos de hoy en día, e inclusive los que no nacieron hoy en día, van a tener que pagar dentro de 30 años el gasto de hoy. Y eso es una transferencia inmoral, porque proviene de una falta de ética, desde los tiempos futuros hacia el presente, desde los que no nacieron y son niños a los hombres de la actualidad. Ahora bien, ese endeudamiento va a implicar que mayor tasa de interés, mayor costo de capital, impacta negativamente en la inversión, impacta negativamente en la acumulación de capital, impacta negativamente en el crecimiento económico, destruye capital, destruye empleo, caen los salarios. Terminamos siendo más pobres porque aumentó el gasto público sin haber aumentado los impuestos. Entonces, tenemos que atacar el gasto público. El político liberal no tiene que ser demagogo y decir, me comprometo a no subir los impuestos. Me corto un brazo antes de subir los impuestos. Es demagogia pura. ¿Y por qué es demagogia pura? Porque, como ya expliqué, en nada nos beneficia a nosotros. En cambio, a ellos sí, porque los hace quedar bien gratis. ¿Y por qué los hace quedar bien gratis? Porque nadie quiere pagar más impuestos. Ni el más socialista, ni Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, él en persona quiere pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque le tocan su bolsillo y él no quiere que le toquen su bolsillo. ¿Se entiende? Entonces, están vendiendo demagogia porque están diciendo lo que todos quieren escuchar. Aun cuando a nadie le sirve, aun cuando puede ser fuente de agravamiento de todos los problemas como acabo de explicar, porque en realidad no están atacando el problema de fondo que debería atacar desde la ética y la moral un precandidato a diputado liberal, que es achicar el gasto público, reducir el Estado, para bajar su injerencia en la vida cotidiana nuestra de todos los días, apuntalando así la libertad, reduciendo el avasallamiento sobre los derechos naturales, disminuyendo el poder político en favor del poder social, disminuyendo el Estado en favor del individuo. Y esto solo se logra achicando el Estado, que es achicar el gasto público, no bajar los impuestos. Dicho esto, ¿a qué se tendría que comprometer un precandidato a diputado liberal si es honesto, es ético y no es demagogo? Se tendría que comprometer a, por ejemplo, presentar un proyecto de ley